Triste pero cierto, desde los atentados terroristas de Hamás, una tercera guerra mundial es probable. Analizaremos 5 hechos incómodos sobre por qué podría estar avecinándose una tercera guerra mundial y a quién beneficiaría esto. Porque hay ciertos intereses que podrían respaldar una guerra. Lo que presenciamos en este momento es un gran juego de ajedrez geopolítico que tiene lugar a expensas de los pueblos en ambos bandos. Analizaremos eso hoy. Trato de transmitir este asunto de la manera más neutral y objetiva posible, porque en este video estamos examinando la situación en Oriente Medio de una manera orientada a los hechos y a los 5 complejos niveles que podrían conducir a una escalada y que incluso podría estar siendo impulsada, algo que no se comunica abiertamente. Espero que este video contribuya a crear conciencia sobre este tema. Como humanos no deberíamos permitir que nos dividan en bandos, ya que eso podría llevar a toda la humanidad a un escenario terrible. Pero no olvidemos que si un país de la OTAN está en guerra, significa guerra para todos los países de la OTAN. Imagino que sabes cuáles países son parte y que también sabes si estás viviendo en uno de los países pertenecientes a la OTAN. ¿Y dónde hay más bases estadounidenses en Europa? Adivina, adivinador. El país empieza con A y termina con Mania. A lo mejor logras adivinarlo. Entonces, ¿cuáles son los intereses clave que podrían beneficiarse de una guerra y que quizás incluso desearían una escalada potencial en círculos elitistas? Comenzamos con los Estados Unidos. Los Estados Unidos son sin duda una gran potencia y está cada vez más con la espalda contra la pared. La deuda está en aumento, la población está cada vez más insatisfecha tanto en lo político como en lo económico, tienen inflación, etc. China está superando a los Estados Unidos gradualmente y estamos viendo una superpotencia que está empezando a decaer. Y Occidente en general, lo que incluye a Europa, está seriamente debilitado en cuanto al petróleo, el gas y se encuentra en una posición económica y política muy precaria en muchos países. Y el bloque de países BRICS, al que volveremos más tarde, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se está expandiendo y se está convirtiendo inevitablemente en un nuevo imperio económico. Y BRICS tendrá el 80% del petróleo mundial en sus filas a partir del 2024. ¡Boom! Y esto es terrible, al menos desde la perspectiva de Occidente. Desde mi punto de vista, para BRICS en sí, esto es muy interesante. En mi opinión, esta alta dependencia económica es la principal razón junto con otro gran tema de preocupación que vemos en los medios todos los días. Y por qué los autos eléctricos y las energías renovables se promueven de manera tan apresurada e impulsiva. El siguiente punto es el esfuerzo de paz entre Arabia Saudita e Irán, sus enemigos acérrimos. Es aterrador para Occidente que se estén acercando más y tal vez esto signifique el fin de la estrategia de divide y vencerás en el Medio Oriente. Por cierto, si hubiera un conducto entre Arabia Saudita e Irán, y aquí va un pequeño consejo para ambos países, yo personalmente lo cuidaría muy bien. Como sea, los Estados Unidos son conscientes de estos puntos que estamos discutiendo. No tengo duda de que ellos también lo están discutiendo allí y seguramente habrá extremistas que podrían encontrar interesante una guerra no dentro de 10 años, sino ahora mismo, no más tarde o tal vez nunca, a medida que las cosas siguen empeorando. Porque es un hecho que especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos obtuvo enormes beneficios y tras el reinicio del sistema financiero se reconfiguró de acuerdo a sus propias reglas, sentando las bases para el imperio estadounidense en todo el mundo. Actualmente es un hecho que Estados Unidos está desplazando buques de guerra en el Medio Oriente y Gran Bretaña está siguiendo su ejemplo. ¿Y por qué lo hacen? Solo pueden haber 2 razones. En primer lugar, cuentan con que pueda o podría, subjuntivo, escalar. O saben que escalará, o incluso es lo que desean. Esperemos que sea lo primero.
En segundo lugar, Hamás lucha por su existencia y enciende a las poblaciones musulmanas, y ahí se plantea la pregunta, ¿por qué Hamás sigue una especie de estrategia suicida sabiendo que en realidad no pueden ganar porque están indudable y completamente superados en términos militares? Esto tiene varias razones, mencionaré algunas y quizás haya más. En primer lugar, tienen una mentalidad diferente y una visión muy distinta de las cosas. Son mucho más religiosos, en parte fanáticos, ven la muerte como la salvación y por ello se convierten en mártires. En segundo lugar, Palestina y Hamás caen cada vez más en el olvido y la insignificancia. Y a través de esto generan atención para sí mismos y su causa. No se les puede ignorar por lo brutales que son, digámoslo así. Publicidad negativa sigue siendo publicidad. Otro punto es la supresión, en tercer lugar, de la paz entre los saudíes e Israel. Porque el archienemigo Israel también está brillando cada vez más y más en el mundo musulmán e incluso iniciando conversaciones de paz entre Israel y Arabia Saudita. Y eso no es poca cosa. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió justo antes del conflicto. Veamos, a finales de septiembre, especulaciones sobre un tratado de paz entre Israel y Arabia Saudita. En la Asamblea General de la ONU se destacó un tratado de paz entre Arabia Saudita e Israel. El presidente de Israel, Netanyahu, aspira con ello a una gran zona de libre comercio entre Europa y Asia. Es probable que jamás eso no le guste. Cuarto lugar. Ahora esperan que intervengan otros estados musulmanes, es decir, les incitan al odio contra Israel y probablemente incluso esperan un acto de represalia igualmente terrible para que otros países de la esfera musulmana también se levanten. Además llaman a la yihad, lo que sería una especie de cruzada musulmana. Esto, por cierto, está descrito en el Corán como el esfuerzo por luchar en el camino de Dios y es interpretado por algunos seguidores musulmanes fanáticos como acciones belicosas. No por todos, claramente, pero sí por algunos fanáticos. En el caso de Hamás, es comprensible ya que desean sobrevivir y harán todo lo posible por lograrlo y ganar. Provocan a Israel con venganza sangrienta y alimentan el odio en todo el mundo. Dividen el mundo musulmán por un lado y provocan al mundo occidental por el otro lado. Y así intentando enfrentar y dividir a estas dos partes. También sería interesante saber si podría haber planes invisibles e inesperados en segundo plano, incluso por parte de estos bandos. En tercer lugar, esto legitima a Israel a tomar medidas enérgicas contra Hamás y posiblemente incluso Palestina de una vez por todas, lo que podría llevar a una escalada en el mundo musulmán. Significa que Israel podría tener intereses en el asunto. Todavía me sorprende que una de las mejores fuerzas armadas del mundo no pudiera detectar miles de movimientos de cohetes en una de las fronteras mejor protegidas del mundo. No hablamos de principiantes. Varios lugares fueron ocupados por tractores y parapentes y una de las mejores agencias de inteligencia del mundo pasó por alto todo eso. Pero hey, ¿quién no tiene un mal día o un mal mes o varios o lo que haya llevado la preparación? Reflexionemos sobre eso. Desde la perspectiva de Israel sería lo siguiente: si Gaza estuviera completamente desocupada y sus habitantes se dispersaran como refugiados en todo el mundo, por cierto, ya hay propuestas de que podríamos acogerlos, tenemos mucho espacio, ¿verdad? Y de hecho, sería una situación muy favorable para Israel, finalmente así, teniendo control sobre esa condenada franja de Gaza. Ahora, ¿pueden justificar una operación así sin ser condenados en todo el mundo por todo el sufrimiento que eso implica? En cualquier caso, mucho más porque fueron víctimas de brutales atentados terroristas. Es un hecho. Pero, una operación militar de tal envergadura, si realmente invaden y se produce tal operación de fuerza terrestre, puede llevar a la mencionada escalada con Irán y otros estados musulmanes. Y si esto pasa... Ok, esperemos. Bueno, como sea, se bajarán de nuevo las cartas. En ese caso, por supuesto, se pondrá muy interesante ver las reacciones.
Y probablemente por eso no lo han hecho aún y esperemos que no lo hagan. Cuarto punto, la siguiente dimensión. Los países BRICS se están emancipando cada vez más de Occidente y persiguen sus propios intereses geopolíticos, especialmente el liderazgo económico de China, donde se presenta otro conflicto con Taiwán. El hecho es que el sur global se acerca cada vez más. En enero de 2024, no falta mucho, comenzará la expansión de los BRICS y se incorporarán 6 nuevos países y casi todos ellos son de Oriente Medio. ¿Cuáles son estos? Irán, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía tampoco está tan lejos y Argentina como miembros de pleno derecho. Lo que dije en mi primer video sobre Israel justo después, que tiene casi 400,000 visitas por ahora, China es el rival por excelencia de Estados Unidos y está observando atentamente lo que está sucediendo, porque podría ser una gran oportunidad para que sea posible reunificar China con Taiwán. Si ahora hay una segunda gran guerra después de la de Ucrania-Rusia, un segundo foco de conflicto, aumenta la probabilidad de que también podría surgir un conflicto en Asia, una tercera guerra, y entonces podríamos encontrarnos en medio de una tercera guerra mundial. Es decir, cuantas más guerras esté librando Estados Unidos simultáneamente, más probable es que se añadan otras nuevas. Quinto lugar, poderes y grupos de presión en segundo plano que no vemos públicamente pero que operan de forma activa. Solo quiero señalar un par de puntos interesantes. ¿Qué puede haber que no veamos? Porque que algo no aparezca en las noticias no significa que no esté pasando. En los medios de comunicación es importante saber que solo llegamos a oír una pequeña parte y lo que se supone que debemos oír. Según mi experiencia, esto es así en todas partes, sin importar dónde. La mayoría de la gente cree que está ampliamente informada sobre los hechos, pero nunca sabemos lo que no oímos. Y en verdad, a menudo solo oímos diversas variantes de propaganda que a primera vista suenan lógicas y la mente simple las acepta entonces como verdad. Y el hecho es que las guerras son un gran negocio y siempre hay especuladores en el fondo. La industria del armamento tiene un gran lobby y le encantan las guerras y también aquellos a quienes, por ejemplo, directa o indirectamente les pertenece la industria de defensa. Luego, gobiernos que buscan desviar la atención de sus fracasos y debilitar a sus enemigos. Además, instituciones supranacionales elitistas que pueden estar promoviendo una especie de reinicio para luego moldear el sistema a su favor. Bien, ¿cómo se describió? No me refiero específicamente a los Estados Unidos, aunque hemos hablado de ello, pero lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, si te posicionas bien o si ganas algo así. Las cosas pueden ir bastante bien después. Para mí esa es también una de las principales razones por las que hay guerras. Son razones geoestratégicas y geopolíticas. Independientemente de todo el sufrimiento que causa, por supuesto. Y desde mi perspectiva, las guerras son un medio excelente de reordenar el mundo, de desplazar las fronteras y disolver las antiguas o de introducir nuevas monedas, tal vez digitales, cuando de otro modo sería difícil que la población lo acepte. Pero si total todo es escombros y cenizas, de algún modo habrá que continuar y tal vez de un modo digital. Bien. Si se intensifica, ¿dónde es más probable estar fuera de la línea de fuego? Considerando los países de la OTAN, podría producirse muy fácilmente una guerra en Europa. Así que Europa, muy cuestionable. Continentalmente donde estarías fuera de la línea de fuego serían probablemente Australia, América del Sur y América Central eventualmente. También África y países asiáticos mucho más neutrales.
Ahora, como sociedad, ¿cómo podemos contribuir a que esto no siga escalando? Compartiendo videos como este, sensibilizar sobre esta terrible partida de ajedrez geopolítica que se repite una y otra vez mientras los pueblos lo pagan con terrible sufrimiento. Tanto la población israelí sufre la inseguridad y la amenaza terrorista como, y sobre todo, la población palestina, a la que actualmente se le obliga a vivir en condiciones inhumanas, aún peor que antes. Repito, conciencia. Esta es una palabra tan inmensa. No nos dejemos dividir y tomar ciegamente partido por un bando queriendo resumir todo, ya sea con Israel o con Palestina. En el fondo, a ambos bandos les interesa el poder, es decir, a nivel político, mientras la población de ambos bandos sufre y por regla general, la mayoría de la gente al menos no quiere la guerra. Ahora bien, ¿cómo puedes protegerte tú? La recomendación que vengo haciendo desde hace años, tener un plan B por si acaso, desarrolla inteligencia financiera y crea ingresos pasivos en todo el mundo, quizás también en lugares seguros fuera de la línea de fuego. Y como consejo, hemos pasado años construyendo know-how, eventos en más de 15 países y lo más importante es entrenar tu músculo financiero. También puedes, si lo deseas y consideras útil, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Te invito a que explores nuestro contenido y el núcleo de nuestra comunidad es el newsletter La Revolución Financiera en LATAM, donde recibirás correos periódicamente. El enlace lo encuentras debajo del video. Les deseo buenas decisiones y todo lo mejor para la humanidad en este tiempo tan intenso. Nos vemos de nuevo en el próximo video, a más tardar en el próximo correo de consejos. Soy Thor Whitman.